Probablemente usted ha escuchado en los últimos años hablar de esta falla, la que estamos viendo en la pantalla, la falla de San Ramón. Dicen que podría ser una amenaza para la región metropolitana, que podría provocar un gran terremoto precisamente en la zona centro de nuestro país. Es un tema que preocupa, pero principalmente porque hay muchas construcciones, muchas casas que están precisamente instaladas encima de la falla, y en caso de que hubiese un terremoto, sin duda que esas zonas van a ser muy afectadas por un posible movimiento telúrico, porque además esta falla viene acumulando energía hace miles y miles de años. Vamos a conversar este tema con Gabriel Easton. Él es profesor de Geología de la Universidad de Chile. Queremos ver varios detalles con él, principalmente cuál podría ser el plan regulador para Santiago para prevenir cualquier tipo de situación que pudiese ocurrir en el futuro. Vamos a estar hablando de él, de este tema importantísimo. Quédese en CNN Tiempo porque vamos a tener toda la información de este tema que preocupa a la región metropolitana. Bueno, y para hablar de este tema que sin duda es muy interesante y que también preocupa, vamos a recibir a un invitado inmediatamente. Nos acompaña a esta hora de la tarde Gabriel Easton, profesor de Geología de la Universidad de Chile. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos en qué etapa está la falla de San Ramón, porque se habla mucho de que podría causar un terremoto. ¿Eso es así? Cuéntame un poco del detalle en qué se encuentra hoy día la falla. Bueno, llevamos ya 20 años estudiando esta falla y en estos 20 años hemos descubierto que es una falla importante, que es una falla activa, es decir, que tiene sismicidad asociada a la misma, que es una falla que ha generado grandes terremotos en el pasado geológico, hace algunos miles de años, y que es una falla que está en algunos sectores, que recorre todo el piedemonte de Santiago y está densamente urbanizada en algunos sectores de la ciudad, ¿no? Entonces ahora la etapa en que estamos es seguir monitoreando la falla desde el punto de vista de su actividad sísmica, geodésica también, el conocimiento geológico que cada vez tenemos más, pero también ir detallando con cada vez más precisión dónde se ubica la falla y tratar de tener una idea cada vez más cercana, más importante de cuánta población en el fondo está viviendo cerca de ella, ¿no? Hablemos un poco de eso, porque son comunas que son muy habitadas. Estábamos hablando de Pirque, de Las Condes, incluso se habla de que podría llegar a Lo Barnechea. Cuéntame, ¿cuánta gente podría estar expuesta de cierta forma si es que hubiese un gran terremoto a esta situación según lo que han estudiado ustedes? Bueno, esta falla, primero quisiera comentar que esta falla tiene tres impactos potenciales muy importantes, ¿cierto? Que puede ser el primero, ruptura en superficie, ¿ya? Y eso en un terremoto, que puede ser un terremoto de una magnitud que uno podría considerar que no es tanta, ¿no? Magnitud 7, por ejemplo, 7,5. En un terremoto de estas características superficial es muy importante, por ejemplo el terremoto de Turquía recientemente, claro, sí. Y al generar ruptura en superficie, eso puede ser muy relevante para la infraestructura que está directamente encima. ¿Levanta? Puede producir colapso directamente, ¿no? Entonces, para la infraestructura que está directamente encima, puede haber un potencial daño muy, muy importante, y ahí hablamos de decenas de miles de personas que están directamente hoy día viviendo sobre la falla San Ramón. ¿Y cómo nos podemos preparar, Gabriel, pensando en que hay más de 1 millón de personas que viven en esa zona? Te lo pregunto por los planes reguladores. Había una idea de la Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados de poder también generar una política más específica para la protección de esas comunas. ¿En qué va eso? Sí, ese es un punto muy relevante, ¿no? Porque desde el año 2012 que nosotros hemos planteado la necesidad de que esta falla sea incorporada en los instrumentos de normativa de planificación urbana, como también en la norma sísmica, y también sea incorporado en los planes de educación de las comunas del piedemonte de Santiago sobre todo, ¿no? Respecto de la normativa urbana, es importante que la falla sea considerada en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Y el año pasado el gobernador anunció que esta falla iba a ser considerada como tal. El proceso se inició y entiendo que está en su curso, digamos, pero es relevante que ese proceso se realice y llegue a su fin. Por otra parte, también es importante que la falla sea considerada a nivel comunal. En las planificaciones comunales sea considerada como una amenaza
y de esa perspectiva entonces se planifique bien el desarrollo de cada comuna, considerando que este es un potencial elemento que puede generar un terremoto y por lo tanto un impacto muy grande a nivel local. Y del punto de vista de la norma sísmica también hemos considerado que es necesario que la norma sísmica chilena, que en general es muy exitosa, ¿no? Todos sabemos que si bien lamentablemente hemos tenido algunos hechos más puntuales de algunos edificios muy dañados, infraestructura muy dañada en los terremotos más recientes en Chile, en general el mundo sabe que la norma chilena es muy exitosa, ¿no? Pero hoy día no considera, en la práctica, no considera la posibilidad de una falla como esta, de un terremoto en una falla como esta, y pensamos que es importante que la norma chilena avance también en ese sentido. Ya, interesante eso, porque siempre hablamos o nos jactamos de que Chile es un país muy preparado para los terremotos, pero quizás no para una falla a tan poca superficie como es la falla de San Ramón. Por eso mismo quiero que veamos una imagen, Gabriel, para que lo expliquemos más gráficamente. ¿Dónde estaría la falla específicamente? Acá estamos viendo la región metropolitana y también la falla. Cuéntame un poco qué es lo que vemos en la pantalla. Claro, ahí lo que se ve primero es una imagen satelital y lo que muestra es el relieve, ¿no? Y muestra el relieve ahí de la región metropolitana donde está la ciudad de Santiago. Esa mancha gris es la ciudad de Santiago. ¿Ya? Perfecto. Y al lado, inmediatamente a la derecha, se encuentra el relieve que es la cordillera de los Andes, la cordillera principal de los Andes. Y uno se puede dar cuenta que hay un cambio abrupto entre el Valle Central, donde está la ciudad de Santiago, y la cordillera de los Andes. Y la falla se ubica justo en el límite de ese cambio abrupto. ¿Ya? Y es justamente la falla la que ha sido la responsable de levantar el bloque cordillerano a lo largo de millones de años y lo sigue haciendo, construyendo relieve sobre el Valle de Santiago, ¿ya? O sea, esas comunas están más arriba de la superficie, si lo pudiésemos explicar coloquialmente. Claro, la geomorfología es así porque en buena medida la falla ha ayudado a que ese relieve se construya de esa manera y lo sigue haciendo, de hecho. Gabriel, ¿por qué? ¿Por qué se ha seguido construyendo si se sabía de esto? Si hay muchos científicos y expertos que han investigado hace varios años la falla, ¿por qué se sigue construyendo todavía en esa zona? Bueno, hay una razón bien práctica y es que no tenemos normativa, ¿no? Y mientras no haya una normativa clara, una normativa precisa que le diga a la ciudadanía y también a las empresas qué es lo que pueden hacer y no hacer en el territorio, entonces, bueno, lo que ocurre es que, dado los intereses que hay en esa zona, que son muchísimos, ¿no? Son terrenos de interés económico enorme y por lo tanto ahí compite la planificación territorial que todavía está por plasmar en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, con estos intereses económicos muy fuertes de generar construcción, de desarrollar también la ciudad en esa zona. Y lo que nosotros planteamos es que, bueno, tiene que ser considerada no para que la ciudad no sea habitada en el Piedemonte de Santiago, sino que para que la habitemos de una manera sostenible, inteligente, con visión de futuro también, ¿no? Pongámonos en un escenario positivo. Si se regula, se hace un plan regulador acá en la región metropolitana y no se sigue construyendo en estas comunas, ¿qué es lo que pasa con las casas que ya existen, con los condominios que ya son habitados en esta zona? Mira, lo primero es que lo que planteamos es que no se siga construyendo sobre la franja directa de la falla. Eso, de todas maneras, que no se siga fundando, ¿no? Porque obviamente hay alguna infraestructura que tiene que pasar sobre sí o sí, ¿no? Pero que no se siga fundando infraestructura sobre la falla directamente. Pero para las construcciones que ya están, obviamente no planteamos que la gente se tenga que ir o que se tenga que deshabitar la ciudad en esa zona, sino que no se siga densificando, es decir, que donde hay una casa no se pueda construir un edificio, para que de esa manera no se multiplique la cantidad de familias que viven directamente sobre la traza de la falla San Ramón. Entonces hay medidas que son proactivas y que pueden hacerse cargo también de la amenaza de modo tal de disminuir el riesgo, porque de eso estamos hablando, ¿no? De la posibilidad de reducir el riesgo ante un desastre que puede ser mayor ante la potencial activación de la falla. Más allá de generar alarma, Gabriel, porque me imagino que si las personas nos están viendo de esas comunas, evidentemente les preocupa, ¿qué pueden hacer para prepararse en el caso de que existiese un terremoto de este tipo? ¿Cuáles son las medidas de prevención ya del ciudadano común y corriente, en la casa misma? Sí, mira, lo primero a señalar es que un terremoto en la falla San Ramón va a implicar toda la región metropolitana,
por la cantidad de infraestructura que hay en esa zona y también por la cantidad de personas que hay viviendo ahí, es decir, toda la región metropolitana estaría implicada, ¿ya? Y siendo así, en el fondo todo el país estaría fuertemente impactado, dada la relevancia que tiene la región metropolitana en una serie de aspectos, ¿no? Entonces, es un elemento fundamental que tenemos que normar y tenemos que ser capaces de abordar inteligentemente y pronto, porque ya tenemos conocimiento científico. No podemos decir que no sabemos o que no sabíamos. Nosotros llevamos 20 años y hay conocimiento publicado y cada vez más gente sabe de la falla San Ramón, cada vez más especialistas publican también, afortunadamente, sobre la falla San Ramón. Entonces es un conocimiento que tiene que ser considerado para políticas públicas que sean inteligentes hacia un futuro sostenible de nuestro país, ¿no? En caso de activarse, efectivamente, claro, estos terremotos son muy complejos porque, a diferencia de los terremotos que ocurren en el contacto interplaca, ¿no? En que la placa de Nazca se mete bajo la placa sudamericana y que ocurren a 200 kilómetros de distancia en general, digamos, y a profundidades de 30, 50 kilómetros. Estos terremotos son terremotos que ocurren a 10 kilómetros a lo más y además son terremotos muy superficiales. Entonces, en realidad llegan muy rápido y pasan muy violentamente, entonces no dan tiempo prácticamente para nada. En ese sentido, ¿en qué etapa está la falla? Bueno, ya lo comentábamos, pero según la medición que se ha podido hacer ya desde la academia y en terreno más bien, ¿ha tenido actividad sísmica la falla en los últimos años? Porque hay personas que dicen que es alarmar, porque se produce un terremoto cada millones de años, y otros que dicen que probablemente estamos frente o que nos queda poco tiempo para enfrentar un gran terremoto. ¿Qué es lo que señalan en estas mediciones? Mira, aquellas personas que dicen que es alarmar, eso no es cierto. Y basta mirar, y yo creo que también hay que tener un respeto también por lo que ocurre en el mundo, ¿no? Basta mirar lo que acaba de ocurrir en Turquía, con cientos de personas que han fallecido. Basta mirar lo que ha ocurrido también en terremotos históricos, como el terremoto de Kobe en Japón, con miles de personas también que perdieron la vida en esa oportunidad. Y son fallas activas que se pensaba que podían tener terremotos con muy baja probabilidad de ocurrencia, pero ocurren. Claro. Y así hay ejemplos históricos en el mundo reciente. Entonces, el conocimiento nos enseña también humildad, ¿no? Y la humildad frente a la naturaleza nos pide que seamos cautos. Y en ese sentido, lo mejor que podemos hacer es prepararnos. Y prepararnos significa habitar inteligentemente la ciudad, informar a la ciudadanía, educar, y también incrementar el conocimiento sísmico y el monitoreo de la falla. La falla hoy día tiene sismicidad que es atribuible a su estructura cortical. Científicamente podemos discutir qué tanto, podemos discutir otros aspectos, pero hay sismicidad que es atribuible a la estructura cortical de la falla San Ramón, e incluso hay sismos muy recientes que han ocurrido en la traza de la falla San Ramón. Hace poco ocurrió en Pirque un sismo de magnitud 4, creo, o 3, algo. Y bueno, ocurrió muy cerca de la falla San Ramón, muy probablemente está asociado a la falla San Ramón también. Entonces, cada vez el conocimiento sismológico, geofísico, geológico nos enseña cada vez más sobre esta falla y la importancia que tiene como estructura cortical y como estructura activa. ¿Podemos aprender también de otras fallas similares? Te planteo el tema de la falla de San Andrés. ¿Se han realizado planes reguladores, por ejemplo, en esa zona donde está la falla de San Andrés que pudiésemos replicar de cierta forma? Sí, por supuesto, en California, ¿cierto? Es un estado en el cual están activos sísmicamente y además han sufrido desastres socionaturales enormes en su historia. Y bueno, lo que han hecho ahí es justamente normar. Uno puede también conversar sobre el éxito que ha tenido esta norma, pero han normado y ha tenido un cierto grado de éxito en el sentido que no se permite construir directamente sobre una falla activa, fundar una estructura sobre una falla activa, siendo esa estructura destinada a cualquier tipo de uso humano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que en esas zonas no se permite, y cuando hay dudas, lo que puede hacer, por ejemplo, un proyecto, si hay dudas que la falla está ahí porque, no sé, la geología ha determinado que podría pasar por ahí efectivamente, el proyecto puede hacerse cargo de levantar más conocimiento. Y esa es una manera proactiva también de llevar la situación, ¿cierto? Porque no todo el mundo sabe exactamente por dónde pasa la falla San Ramón a nivel comunal. Claro. Y lo que podemos hacer, siendo que ya tenemos un conocimiento bastante
importante a escala regional, lo que podemos hacer también es traspasar la responsabilidad a los ciudadanos, a las empresas, para que también levanten conocimiento en la medida que puedan. Y ese conocimiento sea cada vez más relevante y podamos así habitar el territorio de manera sostenible, ¿no? Eso es súper importante. Lamentablemente existe todavía mucha gente que no sabe que está viviendo sobre la falla de San Ramón. Gabriel Easton, profesor de Geología de la Universidad de Chile, te agradecemos mucho por este tiempo acá en el programa. Ha sido muy interesante esta conversación. Muchas gracias, Daniela. Bueno, ya lo despedimos entonces con esta información que ha sido bien importante. Ya veíamos y conversábamos la importancia de generar planes reguladores para la región metropolitana en general, para que se pueda definir específicamente cuáles son las comunas y quiénes son las personas que están viviendo sobre esta falla. Lo mejor, como decía acá Gabriel, académico de la Universidad de Chile, es prevenir, estar preparados, generar educación cívica también respecto a este tema que sin duda ha llamado la atención en los últimos años ya, la falla de San Ramón.